a nuestras Biblias. Allá segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y alguien que esté ahí, que pueda leer estos 7 versículos, perdón. Ajá, sale, Misael. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, 2 de Corintios 3, 1. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. El 7 también léelo, sí. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras de piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Amén. Amén. Recordar, este título tiene el nombre de Reflejando la Palabra de Dios. Nosotros no solamente debemos de transmitir la palabra de Dios como lo hablábamos el día de ayer, no solamente es conocer la palabra de Dios, sino que nosotros debe de haber un reflejo de la gloria de Jesucristo. De hecho, aquí nos da una comparación con Moisés, el cual podían el pueblo de Dios mirar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, cuando Él escribía los mandamientos en las tablas y Él descendía con el pueblo y Él se cubría su rostro por Aquí hay dos puntos muy importantes, porque a veces la mayoría creemos que Él se cubría su rostro por un cierto tiempo para que la gente no mirara esa luz que Él emanaba. Pero la realidad es que Él se cubría el rostro porque esa luz tarde que temprano iba a pasar, iba a dejar de ser. Esa gloria no podía mantenerse por mucho tiempo. Sin embargo, nosotros hoy conocemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aquel que la gloria nunca va a pasar, que siempre va a estar ahí presente. No, nosotros debemos por eso de mirar a Jesucristo. Debemos de poner nuestra mirada totalmente en Jesucristo. No solamente en la gloria del hombre, en lo que nosotros podamos aprender, en nuestra inteligencia, nuestra capacidad, porque ahí mismo, en estos versículos que leímos, dice que la letra mata. ¿Sale? Es importante entender que nosotros, si vamos a reflejar la gloria de Dios, tiene que ser como cartas leídas, personas que estamos caminando en el evangelio, en la práctica, en la experiencia, que la gente pueda notar en nosotros esa gloria de Dios que permanece, no la gloria de aquellos que podemos nosotros creer que por saber mucho, por entender mucho la palabra de Dios, esa gloria puede ser efímera, puede ser hay una palabra que a mí me gusta mucho en la palabra, en la escritura, que es, aparece en el libro de Eclesiastes, que tiene que ver con ser humo, algo efímero, algo que pasa rápido. Y muchas veces así en nuestra vida, así puede ser, el caminar de muchos, donde en un momento de emociones, su caminar, o hasta uno puede pensar que va a mantenerse así por mucho tiempo, o que está bien establecido en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vivimos un evangelio de emociones, no va a durar mucho. Esta palabra es Hebel, la palabra Hebel que viene desde el principio, desde Caín y Abel, ¿sale? Desde ahí viene la palabra Hebel, de este hombre que de hecho duró muy poco tiempo, ahora sí, comparado a Caín.
su vida fue acortada, fue muy hebel, fue muy corta. Así igualmente nuestro caminar en Cristo no debe de ser así, no debe de ser efímero. Nuestra vida sí es así, es humo simplemente que va a estar un tiempo en esta existencia que nosotros estamos viviendo. Pero las palabras, la palabra, dice la palabra de Dios, que todo va a pasar en este mundo, los cielos, la tierra, todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Eso es lo que nosotros por eso debemos de buscar todos los días, la verdadera palabra. Jesucristo es la palabra, Él es el verbo encarnado. Ahí en el Evangelio de Juan se nos dice que Él es el verbo encarnado. Él es el logos, Él es esa acción que nosotros hoy podemos ver no solamente cuando leemos las escrituras, sino cuando la llevamos a cabo, es ahí cuando las palabras son plasmadas para la eternidad. ¿Vale? Eso es bien importante porque a veces debemos de entender que nuestra vida no va a pasar aquí en la tierra de 100, 70, algunos duran menos, algunos duran más. Pero las palabras y lo que nosotros hacemos aquí es lo que va a durar para la eternidad. Estamos hablando de reflejar la palabra de Dios. Y no hay mejor manera de que tú y yo seamos hombres, los que nos miran por la transmisión, mujeres también, que podamos pasar a la eternidad por lo que hicimos, por lo que fuimos y no por lo que dijimos. Porque las palabras se van a quedar ahí. Las palabras, la verdad es que no van a trascender, lo que va a trascender son las acciones que tú y yo tuvimos aquí en la tierra. Jesucristo, si hoy se toma en cuenta su vida desde antes y después de Jesucristo, fue por su caminar, fue por su ejemplo. Palabras incluso muchos no recordamos, pero recordamos cosas que Él hizo. Si yo les hablo exactamente qué fue lo que Él dijo en el momento en el que les dio de comer a las 5,000 personas a través de los peces y los panes que tenían en ese momento, no van a recordar muchas, pero además hasta les podría preguntar cuántos panes y cuántos peces eran, y muchos no van a recordar, pero les aseguro que sí recuerdan que Él le dio una multitud de personas en ese momento, más de 5,000. Porque ahí la escritura nos dice que eran solamente los varones los que contaron, sin contar a los niños, sin contar a las mujeres. Muchos dicen que eran alrededor de 15,000 o más a los que se les dio de comer esa ocasión, ¿vale? O sea, muchas cosas las recordamos. Recordamos, por ejemplo, cuando los niños se acercaron a Jesucristo. Muchas veces no recordamos las palabras, recordamos el sermón del monte, los bienaventurados, aunque muchas veces no recordamos todas las palabras que se dijeron ahí. Recordamos que hubo un hombre que dio su vida por nosotros, que estuvo en una cruz por que padeció por nuestros pecados. Recordamos que hubo un hombre que hizo milagros, señales, prodigios, maravillas, que la humanidad vio, que hasta el día de hoy se le reconoce, aunque no recordemos todas sus palabras. Nosotros debemos de dejar plasmado en nuestras futuras generaciones, en nuestra familia, no solamente lo que dijimos, porque lo que dijimos es efímero, es banal. Yo puedo decir hoy a mi hijo, oye, mañana vamos a ir al parque y no llevarlo. ¿Sabes qué se le va a quedar plasmado en su mente y en su corazón? Cuando estemos nosotros ahí en el parque jugando, cuando nosotros estemos ahí y él recuerde, oye, papá no solamente me decía que íbamos a ir al parque todos los días, sino que íbamos. Yo tengo recuerdos de mi papá jugando ahí en el parque. Yo recuerdo muy bien a mi papá ahí divirtiéndose conmigo en un parque. Y que no diga, no, es que me prometía, pero nunca cumplía. Nosotros tenemos que dejar para la eternidad no solamente nuestras palabras, sino la experiencia que tú estás conociendo a través de la palabra de Dios. No vivamos el ministerio de la muerte, de la ley solamente, de esas palabras que muchas veces los fariseos manejaban en los tiempos de Jesucristo. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos hablaban la palabra de Dios. Y el mismo Jesucristo les decía, mira, oigan, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Vale? Eso es bien importante porque ellos hablaban mucho de Dios, hablaban mucho de la palabra, de la Torá, de las leyes, pero en su comportamiento no estaba de acuerdo a lo que ellos hablaban. Nosotros somos cartas leídas y esta parte que Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios es muy importante. Hay una nube de testigos alrededor de nosotros. No podemos nosotros escondernos o quisiéramos escondernos a veces de la gente, que nuestro testimonio no pueda muchas veces ser tapado, como que soy íntegro dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, pero fuera soy otra persona diferente.
ya en mi trabajo, ya en la escuela, en el área donde me desenvuelvo socialmente. Podemos ser personas diferentes, pero somos cartas leídas y Dios nos conoce y Él nos va a exponer. No es algo así como que yo pueda hoy decir, mira, soy cristiano y allá afuera hacer las cosas mal, porque Dios ya nos conoce, Dios conoce nuestro corazón y Él va a exponer de todos modos. Recuerden que la palabra de Dios ayer decíamos que el que encubre su pecado no prosperará. Es mejor que tú seas una carta leída, que la gente conozca, que la gente sepa quién eres tú auténticamente. Sí, mira, tengo errores, tengo fallas, todavía batallo en este tipo de circunstancias. ¿Para qué quiero ocultarle al mundo quién soy yo si de todos modos Dios me conoce? Cuando Pablo habla de cartas leídas, habla de que tú no tienes que de exaltarte a ti mismo. Mira, Moisés se cubría el rostro porque él quería que la gente pensara que la gloria de Dios estaba en él cuando ya no estaba. Pasaban días, pasaban semanas y él seguía con el rostro cubierto para que la gente dijera, mira, Moisés, nuestro líder, todavía está lleno de la gloria de Dios. Pero la realidad es que él no era perfecto. Él podía descender del monte santo de 40 días de ayuno en la presencia de Dios y cuando él bajaba, mirar al pueblo haciendo lo malo, romper las tablas, enojarse y perder la bendición. Oye, Moisés, ve y pega a esa roca y ahí iba y la golpeaba porque era un hombre común y corriente como nosotros, que se enojaba, que pasaba cambios, que pasaba circunstancias que lo llevaban a perder la bendición. 40 días con el Rey de Reyes ahí cara a cara, hablando con el Señor, y de todos modos él descendía y con un enojo, cualquier falta de respeto hacia Dios, y si esa gloria, ese brillo de su rostro se perdía. ¿Vale? Es importante entender que como cartas leídas de Dios, nosotros no podemos exaltarnos a nosotros. ¿Qué queremos nosotros a veces ser como Moisés? De aparentar ante el mundo. Es que mira, vengo de un jueves de ayuno y oración, estoy en el espíritu, no, yo no batallo, yo no paso por, no, yo batallo, yo paso por problemas. Así puedo estar 3, 4 horas metido en oración y en ayuno y estar leyendo la palabra de Dios y salir de ese lugar y en ese momento puedo perder la bendición y no está mal, porque somos humanos. Tenemos que tratar de guardar la bendición, la presencia, la gloria de Jesucristo en nuestras vidas, pero no significa que nosotros somos Jesucristo. El ungido es Jesucristo, ¿sale? Cuando Jesucristo habló en el monte de los bienaventurados, hay algo que nunca se nos dice, hermanos, pero esos bienaventurados, cuando Jesucristo hablaba de los pobres, de aquellos que iban a ser atribulados, perseguidos, realmente Él estaba hablando de Él mismo, porque cuando hablamos de pobreza, Él fue el que cargó la pobreza. Él fue el que cargó para que nosotros pudiéramos vivir en riquezas espirituales. Cuando hablamos de persecución, cuando hablamos de aquellos que fueron golpeados, de aquellos que fueron lastimados, Jesucristo es el que padeció totalmente eso. Él es el mayor bienaventurado, es el doblemente bendecido, porque Él cargó con todas nuestras dolencias, con todo eso, para que hoy nosotros no tengamos nada que decir a nuestro favor. Hoy nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Yo soy el que vive pobre. Yo soy el que vive en persecución, yo soy el que vive atribulado, porque realmente el que pasó por todo eso fue Jesucristo. ¿Para qué queremos una gloria para nosotros? Mira cómo sufro, mira cómo oro, mira cómo ayuno. De nada nos sirve nosotros glorificarnos a nosotros o querer ser como Moisés en ese momento. Oh, la gloria está conmigo, yo no la pierdo, yo vivo en total santidad, yo soy un santo de Dios, yo no peco. No, todos pecamos, todos la regamos, todos pasamos por errores. El reflejar la palabra de Dios no es la perfección del hombre, es simplemente nosotros reflejar a Jesucristo. Acuérdense que nosotros somos luz, pero no es que nosotros emane la luz, somos el reflejo de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es la verdadera luz y nosotros somos un reflejo. Cuando nosotros caminamos como Él lo haría, cuando nosotros menguamos en nuestra carne, cuando nosotros menguamos a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, para que Jesucristo se manifieste en nosotros, Él crece, Él se exalta, su luz se manifiesta donde quiera que nosotros vayamos. Pero todo comienza por entender esa parte que Pablo decía, nosotros tenemos que buscar el ministerio del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a ayudar a caminar correctamente, a reflejar la palabra de Dios.
puedes tener mucho conocimiento, podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero si nosotros creemos que eso es lo que nos hace, como Moisés, llenos de la luz o de la presencia de Dios, nos vamos a equivocar. No es cuánto nosotros hoy conozcamos de la palabra de Dios, no es cuánto tiempo llevemos en la palabra de Dios. Creo que hay gente que puede llevar 5 meses, un año, unos meses, hasta un día de conocer la gloria de Dios, de arrepentirse ese día y tener más esa gloria que algunos que podemos llevar 10, 20, 30 años. Porque Jesucristo se manifiesta en el momento que Él quiere, como quiere. Y un hombre que está arrepentido, que está postrado, que está ahí en ese momento de adoración, donde entiende que solamente a través de Jesucristo hay salvación, ahí hay una gloria grande. De alguien que cree que por sus acciones, por su forma de ser, por lo que él puede hacer, puede ganar su salvación, ahí no hay gloria. Ahí solamente se está trabajando lo que el fariseo hacía, creer que por sus acciones, por sus ayunos, por su oración, hay gloria en eso. No, la gloria está en aquel hombre que está ahí en la cruz al lado de Jesucristo y declara y dice, yo sé que tú eres Jesucristo, yo sé que tú no mereces estar en este lugar, que yo sí merezco estar en este lugar, pero tú no lo mereces. Ahí está la verdadera gloria. Aunque tú veías a ese hombre al lado de Jesucristo también golpeado, lacerado, crucificado, había más gloria en ese hombre que en muchos fariseos, como Jesucristo los llamaba, sepulcros blanqueados, que simplemente aparentaban por sus ayunos, por sus oraciones, por su forma de ellos hablar y predicar la palabra de Dios, pero realmente por dentro estaban muertos. Ese es el ministerio de la muerte, el trabajo de la muerte que nos habla esta carta. Realmente, si ustedes se dan cuenta, la muerte vino en el momento en que la ley nos acusó a cada uno de nosotros. La palabra nos acusa a cada uno de nosotros como pecadores. El enemigo supo usar muy bien eso para que nosotros hoy seamos acusados por esa ley que en algún momento Moisés escribió. Pero le damos gloria a Dios que hoy nosotros ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ahora nosotros ya no estamos en el ministerio de la ley, sino que estamos en el ministerio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no significa que la ley ya no tiene validez, significa que nosotros hoy tenemos un respaldo más grande que es el Hijo de Dios. Amén. ¿Sale? Como cartas leídas, hermanos, no tenemos nosotros nada de qué avergonzarnos. ¿Pecaste? Bienvenido, todos hemos pecado. Hiciste lo peor que podías hacer en este mundo, todos lo hemos hecho. Realmente cuando Jesucristo estaba en esa cruz ya sabía qué íbamos a hacer cada uno de nosotros. Él no se espanta de tus pecados, Él no se espanta de lo que tú estás viviendo, Él sabe, porque cuando bebió esa copa de amargura, esa copa en ese momento que le oraba a Dios que pase, si es necesario que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Mucha gente piensa que era porque no quería pasar por ese sufrimiento. No, simplemente un hombre santo y puro, él iba a beber la copa de amargura, de pecado, de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, a través de los siglos y los siglos. ¿Se han sentido mal por pecar en algún momento de sus vidas? ¿Han sentido ese dolor de decir, yo no hubiera querido hacer esto? Imagínate si por un pecado hay dolor en nosotros, hay sufrimiento. Imagínate una persona pura, sin mancha, bebiéndose todos tus pecados, mis pecados y los de todo el mundo por todo el tiempo, en todos los siglos, el tragarse una copa de amargura en un momento cuando él realmente nunca había, si te sientes mal cuando no haces algo, cuando haces algo incorrecto. Pero imagínate que él nunca había pecado, no había error en él, y aún así tomar todos nuestros errores, toda nuestra impureza, toda nuestra suciedad, toda la porquería de este mundo, como es la palabra correcta, toda la porquería que este mundo ha cargado, él se la bebió en una copa por nosotros. Es por eso que nosotros no debemos ocultarnos nada entre nosotros y a Dios. Si vamos a reflejar a Dios es tal y como somos. Vamos a reflejar a Jesucristo, no a reflejar a nosotros, porque al final nosotros somos pecadores, en nosotros había suciedad, nosotros no tenemos nada que reflejar que realmente pueda a generar o edificar algo en esta humanidad. Si nosotros queremos levantar
y edificar, queremos bendecir a los que nos rodean, tiene que ser a través de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Como cartas leídas, nada de nosotros, no venimos aquí a reflejar a Carlos, a Héctor, a Misael, a Omar, no, porque realmente no va a haber edificación para este mundo a través de nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros? Sin Jesucristo realmente no somos nada, ¿vale? El reflejar la palabra de Dios es reflejar a Jesucristo. No es reflejar y decir, mira cuántos versículos yo sé. Ve de qué manera yo puedo predicar la palabra de Dios. Es que cuando yo esté allá afuera caminando, la gente puede decir, mira, él es diferente, ella es diferente. No sé qué hay en él cuando platico con él, pero algo siento porque hay un reflejo de la palabra de Dios. No un reflejo de mi consejo, de mi palabra, de mi motivación, sino de lo que la palabra de Dios ha establecido, de lo que la palabra de Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque yo sé que hay momentos donde tú estás frente a alguien y hay un consejo que no nace de ti, que nace de la palabra de Dios, aunque no recuerdas el versículo, aunque no recuerdas exactamente cómo debe de ir, tú sabes que en algún momento escuchaste esa porción de la palabra de Dios y lo puedes transmitir, tal vez no de la misma manera. Porque si yo les dijera hoy, hermanos, por ejemplo, Juan 3:16 es la escritura de las más conocidas, ¿no? Pero si yo les dijera, oiga, hermanos, es que Dios los ama de tal manera, tanto nos ama que Jesucristo murió por nuestros pecados y porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos, porque Él quiere que nosotros tengamos vida eterna. No lo dije específicamente como dice, pero estará incorrecto que yo les diga y les hable del amor de Jesucristo, que yo les hable de que ustedes tienen que arrepentirse, que no lo haga como un diálogo ya preparado, ya memorizado, sino simplemente que yo les hable desde el amor de Jesucristo, porque ese es el reflejo que nosotros tenemos que hacer. Oye, yo no conozco mucho la palabra de Dios, pero si algo te puedo decir es que Jesucristo te ama y que es tiempo de que te arrepientas, que el reino de los cielos está cerca, que su segunda venida está pronto a venir, que tú puedas expresar el amor de Jesucristo, que tú puedas, a lo mejor, mira, hay veces que ni siquiera son las palabras. Hay gente que puede venir con un abrazo, con un saludo fraternal, así de hermano a hermano, donde te puede decir, mira, Jesucristo te ama tanto y por eso estás aquí, por eso hoy estás escuchando esta palabra, porque Dios te ama de tal manera que Él daría su vida por ti. Así es como muchas veces tendríamos que nosotros reflejar, sin ser a veces tan teóricos, no somos doctores de la palabra de Dios, no hay muchos estudiados. Mira, podemos ver a Pedro predicando, podemos ver a esos hombres que no tenían letras, decía ahí en el libro de los Hechos, pero su predicación era poderosa, porque ¿sabes desde dónde venía? Desde el corazón. Jesucristo está en nuestro corazón. Jesucristo está ahí, no está en cuántos versículos estás aprendido, no está en qué tanto ayunas, qué tanto oras, está en dónde está tu corazón, porque ahí está el mayor don. El don más grande es el corazón. Jesucristo mismo ahí estaba delante de un paralítico, los fariseos lo veían y él llega y le dice que en el nombre de su Padre, él iba a ser salvo. Y le dicen, ¿y de qué sirve que sea salvo si todo está paralítico? Ellos creían que era mejor una oración de sanidad que una oración para salvación. Y Jesucristo, queriéndoles callar la boca en ese momento, les dice, bueno, pues entonces en mi nombre, levántate. Y se levanta este varón que ya era salvo, ya tenía lo más grande que podía existir, que era la salvación. A veces nosotros nos acercamos a Jesucristo queriendo algo, pero realmente, hermanos, si nosotros buscamos a Jesucristo es para salvación. Si hay sanidad, va a haber libertad, va a haber muchas cosas. Eso es algo que viene ya de parte de Dios. Esa es una añadidura que Dios nos va a dar, las fuerzas, la sanidad, todo lo demás. Pero realmente, hermanos, estamos aquí por la salvación. Y eso es lo que tenemos que reflejar, que somos salvos. Amén. Podríamos andar enfermos, podríamos andar con algo. Ahorita, por ejemplo, andaba aquí en México Nick Vujicic, este hombre que no tiene brazos ni piernas, pero tú platicas, andaba en los shows de televisión, andaba en canales ahí, y la gente lo entrevistaba y veían gozo, alegría en su vida. ¿Por qué? Porque es salvo. No tiene pies, no tiene brazos, pero él es salvo. ¿Qué más puede pedir?
Si lo tiene todo, y mucha gente le ha dicho, ¿por qué si tú sanas gente? ¿Por qué si oras por personas para que la gente sea sanada? ¿Por qué no le pides a Dios que te dé unos brazos, unos pies? ¿Por qué no te pones unos, o sí, porque ahora hasta la tecnología, él se puede poner tal vez unos brazos, unos pies ahí, electrónicos de esos que hay ahorita, pero él dice, pero si yo tengo la salvación, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, soy pastor, tengo un llamado, ¿qué más puedo querer si Dios me ha dado todo desde la salvación, hermanos? Eso es lo que nosotros tenemos que, no solamente reflejar la palabra de Dios de, es que voy a la iglesia y es difícil, el camino es complicado. ¿Dónde está el gozo, ese reflejo de que Jesucristo manifestaba de darle gracias a Dios? No, es que a veces los jueves allá no comemos, es que a veces tenemos que estar orando mucho tiempo. No, Jesucristo estaba trabajando en la obra de Dios, sus discípulos le decían, oye, Rabí, ¿ya comiste? No, si mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Si desde pequeño entendía que los negocios de su padre eran lo más, y estar en los negocios de su padre era lo importante. Él sabía y lo hacía con gozo, lo hacía con alegría. Eso es lo que nosotros hoy debemos de reflejar, no un evangelio triste, no un evangelio de es que no me queda de otra, es que si me voy de la iglesia me va a ir mal. No, hermano, tenemos que reflejar el amor de Jesucristo desde el estar contentos, alegres, que la gente nos va con una sonrisa, que en el trabajo la gente diga, mira, es cristiano y está contento, no cristianos tristes, que pues no me queda de otra, es que si no estoy con Dios, pues pierdo mi salvación. La salvación, hermano, Jesucristo nos la dio como un regalo inmerecido. Ni tú y yo no lo ganamos. ¿Cómo vas a perder algo que tú no te ganaste? Si ya te dieron un regalo tan grande, tan inmenso, el regalo más grande que te pueden dar, vivamos y reflejemos la palabra de Dios con gozo, con alegría. Que la gente diga, mira, está contento de ir a la iglesia, está contento de ser cristiano. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie. Creo que si Dios nos ha llamado, Él nos sacó de una vida de tristeza, de dolor. No podemos seguir viviendo así. El reflejar la palabra de Dios es que si en algún momento tú y yo vivíamos amargados, en depresión, tristes, no hay mejor carta leída en estos tiempos que alguien que camina con gozo, que se levanta cada mañana y a pesar de que sabemos que es difícil salir a la vida, de todos modos agradece a Dios. Gracias Dios porque yo sé que hay cansancio, porque sé que hay deudas, porque puede haber enfermedad, porque puede haber dificultades en mi vida, pero aún así, ¿sabes qué? No hay mejor agradecimiento hacia Dios que voltear al cielo y darle una sonrisa. Que la gente te mire sonreír, que la gente te mire contento. Oye, pero estás bien endeudado, pero estoy gozoso porque estoy con Jesucristo. Oye, pero si yo veo como que andas enfermo, ahí como que te sale todavía el moco, la tos, o tienes calentura, o te ves mal físicamente, pero aún así te veo contento porque estoy con Jesucristo. Porque puedo estar enfermo, porque puedo estar endeudado, porque mi familia puede estar pasando cambios, porque tal vez mis hijos no quieren saber de Dios, porque tal vez mi esposo no quiere ir a la iglesia, mi esposa no quiere saber nada de mí, de Dios, pero yo amo a Dios y estoy contento, estoy alegre porque yo estoy con Dios. Eso es bien importante en estos tiempos, reflejar la gloria, reflejar la palabra de Dios, pero desde nuestra actitud como cartas leídas, ¿sale? No hay mejor manera que la gente te voltee a ver y diga, mira, quiero ser cristiano porque lo miro contento, porque lo miro gozoso. Yo no quiero ser cristiano porque todo el tiempo lo veo enojado, todo el tiempo lo veo apartado, todo el tiempo veo como que anda él en su rollo. No, yo no quiero ser un cristiano así. Yo quiero ver un cristiano que avanza en una sociedad donde de verdad estamos mirando una sociedad que cada vez está peor, apariencias, hipocresía. Gente que tal vez a través de ahora de las redes puede manifestar, gloria, están bien contentos y todo, y después están viviendo una vida de tristeza, de dolor, donde personas que están felices ahí con su pareja, y ya en el siguiente video están con otra pareja, y una vida así, la verdad, donde no hay una realidad. Nosotros podemos ser reales delante de Dios, delante del mundo. Mira, por eso creo que esto es bueno de las redes, porque la gente habla de mucha hipocresía hoy a través de las redes, pero nosotros podemos ser reales a través de eso. Decir, mira, esto es lo que somos ahorita, un hogar que va comenzando, que está pasando cambios, que a veces batalla para la renta, para ciertas cosas, pero estamos contentos.
nos vamos a divertir. Sí estamos batallando, mira, no hemos trabajado 2 o 3 días porque no hay mercancía, pero nos vamos a divertir un rato allá. Y hoy estamos empezando un viernes y no sabemos qué va a pasar, pero estamos contentos, estamos gozosos porque hay una oportunidad en Jesucristo de poder despertar y darle gracias a Él. Esa es la mayor oportunidad que hoy tenemos, hermano. Así que, pues vamos a representarlo allá afuera. Vamos a representarlo entre nosotros. ¿Cómo va a ser este día? Solamente Dios sabe. Solo Dios sabe qué es lo que Él va a hacer con nosotros, pero va a ser bueno. Eso es lo importante. Que con Dios siempre sus misericordias y sus bondades se manifiestan en nuestra vida, ¿sale? Vamos a hacer una oración aquí para los que nos escuchan ahí en las redes. Padre, te damos gracias por cada uno de nosotros, bendecimos este tiempo, bendecimos la palabra, bendecimos la vida de cada uno de los que están en este lugar, Padre. Te pedimos que tú tomes total control, que tú, Padre, obres a favor de tu gloria manifestada, Padre celestial, en la vida, en las familias de aquellos que hoy escuchamos esta porción, Padre. Queremos ser cartas leídas que puedan caminar bajo la ley de la gracia, Padre. Que el Espíritu Santo, Padre, sea el que refleje en nosotros ese gozo, esa paz, esa mansedumbre, esa paciencia, Padre celestial. Que todos aquello que emana del fruto del Espíritu Santo se pueda manifestar en nosotros. El dominio propio, Padre, la humildad, Padre, que haya paciencia, Padre, en tu pueblo para poder entender los tiempos que estamos viviendo, Padre, que haya siempre, Padre, un reflejo de tu gloria por medio de una sonrisa, por medio de un saludo fraternal, Padre, por medio de un abrazo, Padre, por medio de nuestro caminar siempre lleno, Padre, de ímpetu, de pasión, Padre, por predicar el evangelio a donde quiera que nosotros vayamos, Padre, que ya sea en el trabajo, en la escuela, Padre, en nuestra familia, Padre, nosotros podamos representar el amor de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que los primeros beneficiados, Padre, a nosotros ser cristianos y al conocer tu gloria, sea la gente que nos rodea, Padre. Porque ¿de qué serviría conocer la gloria de un hombre llamado Jesucristo que dio su vida por nosotros si aquellos que nos rodean, Padre, no saben, Padre celestial, a quién nosotros le estamos sirviendo, Padre? Gracias, Jesucristo, por ser ejemplo para nosotros. Gracias por aquellos hombres que has levantado, como Pablo, que escribieron cartas, Padre, aún dentro de las cárceles, con gozo, aún siendo apedreados, aún en naufragios, en hambre, Padre celestial. Ellos siempre, Padre, manifestaron una palabra de gozo, de alegría, de edificación para los otros. Ponemos este día en tus manos, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus benditas manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las palmas al Rey de Reyes. Oremos. A esto, ¿no?